A veces me pregunto si realmente morí ese día o si simplemente dejé de ser. Recuerdo el momento exacto en que sentí que todo terminaba. No fue cuando mi sable cayó. No fue cuando mi cuerpo fue arrastrado hacia el abismo sin fondo de rayos y llamas conjurados por Sirius. Fue justo antes de eso, cuando vi los ojos de Vader, fríos, inquebrantables, vacíos como el casco que siempre ocultó su rostro, y supe que, por más poder que hubiera alcanzado, por más batallas que hubiese ganado, siempre fui una herramienta. Un arma. Una sombra. Un experimento condenado a arder. Mi nombre era Galen Marek, aunque ese nombre fue enterrado desde que era un niño. Starkiller. Así me llamó él. Así me programó. Un nombre sin alma para un asesino sin historia. Fui criado en la oscuridad más absoluta, sin pasado, sin futuro. Mi único propósito, destruir. Jedi. Rebeldes. Cualquier amenaza al imperio. En mi entrenamiento, no se me permitía recordar. No debía soñar. Y si alguna emoción asomaba, el dolor que venía después la arrancaba de raíz. Y sin embargo, soñaba. En el silencio de mi celda, cuando Proxy se apagaba, cuando el eco de mis gritos moría en las paredes de acero, yo recordaba vagamente un bosque, el tacto de una mano cálida, una palabra pronunciada en voz baja. Hijo. Durante años oculté esa palabra en mi pecho como quien oculta una chispa en una caverna. Y esa chispa, sin que Vader lo notara, creció. Se alimentó de cada duda, de cada acto de compasión que trataba de suprimir. De cada mirada que compartí con Juno Eclipse. De cada verdad que Ron-Cora me escupió en la cara. Y entonces elegí. Elegí rebelarme. Elegí dar la espalda a mi creador. Elegí convertirme en algo más que un asesino. Creí que iba a morir por una causa. Que mi sacrificio encendería la chispa de una rebelión que iluminaría la galaxia. Que en mi muerte encontraría redención. Paz. Liberación. Qué ingenuo fui. Porque aquí estoy. Respirando. Solo. Y condenado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde ese día en la estrella de la muerte. Lo último que recuerdo es el dolor, la furia del emperador atravesándome como 1000 cuchillas de luz. Mi cuerpo fue consumido. O eso creí. Pero el despertar fue peor. Desperté en oscuridad absoluta. No era el mundo físico. No era el más allá. Era un lugar entre ambos. Un purgatorio tejido con la fuerza. Un pozo donde el dolor es eterno y el tiempo no existe. Allí escuché voces. Las de mis víctimas. Los Jedi que maté. Los soldados que destrocé. Mi padre. Incluso, mi yo más joven. Todos me hablaban. Me juzgaban. Y yo, escuchaba. Y lloraba. Fue ahí donde aprendí algo que ningún maestro me enseñó, que el alma no puede ser destruida, solo olvidada. Y que si uno carga suficiente culpa, puede construir su propio infierno con ella. No sé cómo escapé. No sé si fue la fuerza, el destino o un error en la muerte. Solo sé que volví. Y no soy el mismo. No soy Starkiller. No soy Galen. No soy un Jedi. No soy un Sith. Soy lo que queda cuando mueres y regresas con las cicatrices del alma abiertas. Mi cuerpo está roto. Mis poderes, inestables. La fuerza me responde con dolor, como si dudara de mí. Ya no canalizo rayos ni destruyo casas con la mente. Pero siento más. Escucho más. Como si cada fibra de mi ser estuviera sintonizada a un plano más profundo. No hay causa que me reclame. No hay nombre que me abrace. La rebelión piensa que estoy muerto. Vader no me busca. Sidious cree haberme desintegrado. Y tal vez sea mejor así. Porque algo dentro de mí cambió. Algo antiguo. Hay voces en los rincones más oscuros de la fuerza.
Algo me llama. Algo que no es luz ni oscuridad, sino otra cosa. Más vieja. Más real. Y sé que si no sigo ese susurro, no podré sobrevivir mucho más tiempo. No sé si esta historia será leída. No sé si tiene final. Pero si estás escuchando esto, si mi voz resuena en tu mente. Recuerda, incluso las sombras pueden tener un corazón. Incluso los monstruos pueden sangrar. Incluso un arma puede elegir dejar de matar. Mi nombre es Galen Marek. Y esta es mi segunda vida. El frío fue lo primero. No el frío del espacio, ni el de la muerte. Este era más íntimo. Un frío húmedo que se colaba por los poros y se alojaba en los huesos como una presencia viviente. No había sonido, ni luz. Solo el crujido de mis propios músculos al despertar, como si hubiese estado petrificado durante siglos. Abrí los ojos, y por un instante no supe si veía, o si simplemente recordaba la forma de ver. Todo era gris. Rocas partidas, polvo denso flotando en el aire, raíces marchitas colgando del techo como venas secas. Estaba en el interior de una caverna. Una enorme cámara natural iluminada por vetas cristalinas que brillaban con un fulgor enfermizo, como si la fuerza misma se filtrara por entre la piedra. Me incorporé lentamente. Mi cuerpo ya no era el mismo. La piel estaba agrietada, como si hubiese sido cocida con fuego. Mi respiración era irregular. Las cicatrices en mi pecho ardían como si el rayo de Sirius aún me atravesara. Mi sable no estaba. Tampoco Proxy. Tampoco nadie. Solo yo. Y el eco de algo antiguo. Me puse de pie tambaleando. Cada paso era un pacto con el dolor. No recordaba cómo llegué aquí. No recordaba haber caído en un planeta. No había nave, no había rastro del imperio, ni de la rebelión. Solo este lugar. Silencioso. Vacío. Pero no muerto. La caverna tenía una estructura antinatural, como si alguien la hubiese tallado siglos atrás para ser más que un refugio. El aire vibraba con una frecuencia extraña. Sentía la fuerza en las paredes, en el suelo, en las vetas cristalinas que parecían observarme. Pero no era la fuerza que conocía. No era luz. No era oscuridad. Era algo más. Primordial. Cruda. Sin juicio. Y me hablaba. No con palabras. Con imágenes. Visiones distorsionadas se filtraban en mi mente mientras caminaba, una batalla sobre un mundo desértico, una figura encapuchada caminando entre columnas rotas, un árbol gigante ardiendo en medio de una tormenta eléctrica, el rostro de mi padre, deshaciéndose en cenizas mientras decía mi nombre, Galen. Galen. Grité, cayendo de rodillas. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. De verdad. Una verdad tan pura y desgarradora que mi mente no sabía cómo sostenerla. La fuerza aquí no era un aliado. Era un juicio constante, una corriente salvaje que empujaba contra mi alma para ver si era digna o debía ser destruida. Este planeta no tenía nombre. O quizás sí, pero no era uno pronunciable por lengua humana. Solo los ecos lo sabían. Solo las heridas del tiempo lo susurraban en forma de viento que se arrastraba por las rocas. Y en ese momento lo entendí, no fue casualidad que apareciera aquí. Fui llevado. Arrastrado por la misma fuerza que antes utilicé como arma. Como si ella, en su voluntad misteriosa, me hubiera negado la muerte para enfrentarme a lo que realmente soy. Y lo peor es que no lo sabía. No sé si fui traído aquí para ser sanado o destruido. Pero sentí que no estaba solo. Muy dentro del planeta, en algún rincón que aún no había alcanzado, había otra presencia. Silenciosa. Inmóvil. Tan antigua como las ruinas mismas. Me llamaba.
No como un maestro llama a su aprendiz, sino como un espejo llama al rostro que debe mostrar. No era la voz de Vader, ni de Sidious. Era algo que llevaba mucho más tiempo esperando. Me arrastré fuera de la caverna con la torpeza de un animal recién nacido. Cada músculo ardía como si aún llevara en la piel la electricidad del emperador. El costado derecho no respondía bien, al parecer tenía 2 costillas fracturadas. El pie izquierdo sangraba por una herida profunda, aunque no recordaba cómo me la hice. Tal vez al llegar, tal vez durante la caída que nunca vi. El sol en este mundo no era como el de ningún planeta conocido. Una luz tenue, blanca y opaca como un cadáver. Nada era cálido. Nada era vivo. Excepto los ojos que me miraban. Lo sentí antes de verlos. Alcé la mirada, lento, y allí estaban. 6 formas, encaramadas entre las rocas, desplazándose con movimientos quebrados, como si cada articulación estuviese al revés. Criaturas de piel gris y húmeda, alargadas, con brazos demasiado largos y bocas que se abrían verticalmente, dejando ver lenguas finas como látigos. Ojos sin pupila. Garras. Huesos marcados. Hambre. No sentían la fuerza. Pero sí me sentían a mí. Dieron un grito. Algo entre rugido y lamento. Saltaron. El primero cayó sobre mí con la velocidad de un rayo, y me lancé a un lado apenas a tiempo. Rodé por la roca y caí de espaldas, el segundo ya en el aire. Mi mano se alzó por instinto, ni siquiera pensé, y lo detuve a mitad de salto. La fuerza me respondió. Pero débil. Frágil. Como si mis venas fuesen tubos rotos apenas conectados al manantial. El cuerpo del monstruo tembló suspendido unos segundos, y luego cayó, golpeándome el pecho. Sentí el crujido del hueso quebrándose más. Grité. No de dolor. De furia. Me arrojé sobre él y, sin sable, sin arma, usé mis manos. Golpeé con los nudillos, con el codo, con lo que fuera. La criatura chilló, pero no murió. No bastaba. Otra se lanzó desde un risco y me embistió por la espalda. Caí al suelo. Estaban rodeándome. 1, 2, 3 más. Y yo, sin sable. Sin esperanza. Y fue entonces que recordé quién era. No un Jedi. No un Sith. Fui creado para destruir. Y esa memoria, esa cicatriz, ardió dentro de mí como fuego negro. Me arrodillé, el rostro cubierto de sangre, el corazón retumbando como un tambor antiguo. Llamé a la fuerza. No con concentración. No con paz. Con rabia. Con pura necesidad. Y esta vez, me respondió con un rugido. Una onda salió de mi pecho como un latido invertido. Cruda, inestable. La tierra tembló. 2 criaturas fueron arrojadas hacia las piedras. Una se partió el cuello. Otra se estrelló contra una raíz fosilizada y se disolvió en un chillido agudo. Las demás dudaron. Me puse de pie. Tembloroso. Empapado de sangre. No estoy listo para morir, susurré con la voz quebrada. No aún. Una de las bestias intentó cargar. La encaré. Extendí una mano. Con lo poco que quedaba. La atraje hacia mí y giré el torso. Su propio impulso la hizo pasar de largo. Me abalancé sobre ella. Tomé su garra. La torcí. Un crujido seco. Un grito. La obligué a mirar mis ojos antes de partirle el cráneo contra una roca. No era elegancia. No era técnica. Era supervivencia. Las 2 últimas criaturas retrocedieron. Se alejaron trepando por las paredes, lanzando gruñidos bajos, como si entendieran finalmente que no estaban frente a una presa. Me quedé solo otra vez. De pie entre los cadáveres, sangrando, jadeando. Y sonriendo. No por orgullo.
sino porque por primera vez desde que desperté, recordé algo de mí que Vader jamás logró borrar. No lucho por obediencia. Lucho porque sigo aquí. Y lo que sigue vivo, puede cambiar. Me mantuve despierto a la fuerza. El cansancio era una bestia que devoraba lentamente. Cerraba los párpados, envolvía los huesos, susurraba que dejara de luchar. Pero algo en mí se negaba. Algo primitivo. Una chispa que no sabía apagarse. La herida del costado aún sangraba. No tenía vendas. Solo un trapo rasgado, sucio, anudado con rabia. El hambre era una constante. El dolor, un recordatorio. Y sin embargo, sentí que no estaba solo. Fue leve al principio. Un roce en la fuerza. Como el susurro de un pensamiento ajeno. Un cambio en la presión del aire, aunque aquí el aire nunca cambiaba. Me obligué a mirar. En lo alto de la loma, entre la niebla densa que subía como humo muerto desde la roca, una figura. Alta. Silenciosa. Envuelta en una túnica color ceniza. El rostro apenas visible bajo la capucha. No se movía. No hablaba. Solo me miraba. Me incorporé como pude. Mi cuerpo temblaba, pero la fuerza dentro de mí se agitó. No como un río, sino como una rama que cruje al viento. ¿Quién eres?, dije, ronco. Nada. Solo la quietud. ¿Eres de aquí? ¿Me seguiste? La figura comenzó a caminar. Paso lento. Sereno. Sin sonido. Bajó por la loma como si no tocara el suelo. Mi mano se tensó. Instintivamente quise invocar mi sable, pero no estaba. Solo mis manos. Solo la fuerza, rota y limitada. Me preparé para luchar. Pero cuando la figura se detuvo frente a mí, no adoptó postura de combate. Solo me miró. Entonces lo vi. Era un hombre. De barba delgada. Ojos azules profundos, como si hubieran visto demasiadas cosas. Cabello largo, grisáceo. Su túnica estaba vieja, gastada. Jedi, quizás. Aunque su presencia no era como la de Kota. No era tan firme. Era, tranquila. Antiguamente tranquila. Y, sobre todo, no del todo viva. No era un fantasma como los que la propaganda imperial inventaba para asustar niños. Era otra cosa. Como si la fuerza lo tejiera solo para estar aquí, ahora. No me conoces, dijo por fin. Su voz era grave, calmada. Casi dolorosa. No, y eso es suficiente para no confiar. Bien, respondió, sin ofensa. Desconfiar es un buen primer paso. Me puse de pie como pude, el pecho ardiendo. ¿Qué eres? Un eco. Una pregunta que se niega a olvidarse. Y tú, eres parte de la respuesta. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Hablas en acertijos o es que estás tan muerto que ya no sabes decir las cosas bien? Una sonrisa leve. No irónica. Más bien, triste. Quizás ambas. Dio un paso más cerca. No sentí amenaza. Pero tampoco consuelo. Vi lo que hiciste para sobrevivir. Luchaste sin tu sable. Usaste lo poco que quedaba de ti. Eso no lo hace un Sith. No soy un Sith. Ni un Jedi. Solo, alguien que no murió cuando debía. La fuerza no decide quién muere. Pero a veces, se niega a soltar a quienes aún no han entendido lo que deben ser. Me quedé en silencio. Respirando con dificultad. ¿Por qué me habla la fuerza a través de ti? Porque este planeta está lleno de voces, respondió. Algunas quieren devorarte. Otras, guiarte. Yo, soy solo una que recuerda lo que es perderlo todo y seguir adelante. Se arrodilló frente a mí, como si no temiera a nada. Tú fuiste creado como un arma. Como una hoja sin mango. Pero una hoja puede ser enterrada,
O puede cortarse a sí misma y convertirse en otra cosa. ¿Y tú qué fuiste? Un momento de silencio. Alguien que también falló. Algo en su túnica brilló brevemente. Un destello metálico. Extendió el brazo. Una empuñadura. Mi sable. No, no exactamente el mío. Era diferente. Reparado. Reforjado. Llevaba símbolos grabados que no reconocía. Una fusión de partes nuevas y antiguas. Y sin embargo, al tocarla, supe que me pertenecía. O que me elegiría otra vez. ¿De dónde? Empecé a preguntar. No importa. El cómo es parte de tu prueba. Pero no creas que un sable es lo que necesitas. Aquí, los reflejos no mueren con luz. Solo con verdad. Me quedé viendo la empuñadura. Pesaba más. No físicamente, sino espiritualmente. Como si llevarla implicara una decisión aún no tomada. Cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. Desapareció sin ruido. Como si nunca hubiese estado allí. O como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. Y el aire volvió a su silencio mortal. Y yo, con mi arma en la mano, comprendí que lo que venía no era una guerra. Era un juicio. Pasaron 2 días, quizás 3. El cuerpo comenzaba a adaptarse, aunque las heridas seguían supurando bajo la piel. Dormía en intervalos breves, comía raíces amargas que no sabía si eran venenosas o solo crueles. La fuerza no me hablaba claramente. Solo se arrastraba por el suelo, como una sombra que no decide si abrazarme o devorarme. Y entonces la vi. Una estructura entre los riscos. Al principio parecía parte del terreno, rocas desgastadas, columnas quebradas, vegetación muerta creciendo entre los escombros. Pero había líneas. Ángulos que no pertenecían a la naturaleza. Restos de arquitectura. Un templo. Antiguo. Olvidado. Tallado no por manos modernas, sino por pueblos que sabían escuchar a la fuerza en su estado más salvaje. Avancé con cautela. Cada paso despertaba ecos. Las columnas estaban cubiertas de inscripciones, pero no en áurabes ni en ninguna lengua que hubiera visto en mis misiones. Eran símbolos crudos, como garras arañando piedra, pero organizados. Un lenguaje. Un canto tallado a golpes. Había una puerta semi-hundida. Entré. El interior era aún más denso. El aire pesaba. No por el polvo, sino por la historia. Las paredes estaban cubiertas de relieves, figuras encapuchadas, espirales que se enredaban en formas humanas, rostros sin ojos devorados por luz o sumergidos en sombra. Una inscripción dominaba el centro de la cámara, solo aquel que se ha roto puede ver la totalidad. Me acerqué. Extendí la mano. El templo me respondió. La piedra tembló bajo mis pies. Una vibración se disparó desde el suelo hacia mi columna. Una compuerta se abrió en lo profundo, revelando una escalinata descendente, negra como el olvido. La bajé. No por valentía, sino porque lo que había arriba ya no tenía respuestas. A cada paso, la temperatura cambiaba. La fuerza comenzaba a susurrar más fuerte. No con palabras, sino con sensaciones. El eco de mi voz en batallas pasadas. Gritos de soldados. El llanto de un niño bukié. La voz de Bader. Mátalo. Obedece. Este es tu propósito. Las escaleras me llevaron a una sala circular. En el centro, un altar flotante. Encima, una máscara de metal fracturada en 3 partes. Era primitiva, sin adornos. Pero la reconocí, no por forma, sino por esencia. La misma energía que Bader, que Sidious, pero más vieja. Más rota. Más verdadera. Sentí náuseas. Y entonces, el templo habló. No con voz. Con visiones. Todo se oscureció.
Mi cuerpo ya no estaba allí. O al menos no lo sentía. Estaba en otro lugar. Otra vida. Flotando. Vi un niño, yo mismo, pequeño, oculto entre árboles, temblando. Vi a Vader matando a mi padre con un movimiento de sable, sin emoción. Vi mi rostro reflejado en la máscara del casco negro. Pero no como enemigo. Como sucesor. Vi a Kota gritándome, elige. Mientras todo a mi alrededor ardía. Vi a Juno desvaneciéndose en mi abrazo. Vi la estrella de la muerte envolviéndome en luz. Y luego, oscuridad. Pero había algo más. Una imagen que nunca había vivido, una figura sentada en un trono hecho de huesos de árboles, rodeada por un vacío estelar, hablándome sin mover los labios. ¿De verdad pensaste que todo terminó en ese sacrificio? Intenté hablar. No pude. La fuerza no te salvó. Solo te arrojó más adentro de sí misma. El trono se disolvió. La visión se fragmentó como vidrio. Y de pronto estaba de vuelta en la sala. De rodillas. Sudando. Respirando como si hubiera estado corriendo por horas. La máscara sobre el altar seguía allí. Pero ahora, las tres partes, flotaban. Me acerqué. Cada fragmento se alineó, como si esperaran un rostro. Mi rostro. Y comprendí, este lugar no era un templo Jedi. Ni Sith. Era un juicio. Un espejo roto que mostraba lo que podría ser, si no elegías con el alma, sino con el dolor. Una puerta. Pero no a un lugar físico. A un destino. Y yo estaba al borde de cruzarla. Pero justo en ese momento, el cielo sangró ruido. Escuché la nave antes de verla. Un zumbido pesado, inconfundible. Motores de clase Lambda. Tropas imperiales. La forma descendió como un cuchillo entre las nubes grises. El polvo del terreno se levantó en círculos alrededor de sus patas hidráulicas al tocar suelo. No era casualidad. No era patrullaje. Venían por mí. O por el eco que dejé al tocar el templo. La fuerza puede gritar incluso sin voz. Me escondí entre las sombras rotas de una columna caída. Respiraba hondo, sintiendo el flujo de energía a través del suelo, del viento, de cada criatura temblorosa que escapaba del ruido metálico. La rampa descendió con un siseo presurizado. Primero bajaron 2 soldados. Estaban tensos. Miraban alrededor con sus visores negros como ojos de insecto ciego. Después, un oficial de uniforme gris y rostro cansado. Luego, 4 más. Todos armados. Los escáneres no se equivocan, dijo uno. Este lugar está saturado de anomalías. Algo ha despertado aquí. No se imaginaban qué. Ni a quién. Me moví sin ruido, como aprendí bajo el yugo de Vader. Fui su sombra una vez. Ahora, era la noche misma. El primero en morir ni siquiera gritó. Lo tomé por detrás, con la fuerza asfixiando su garganta antes de que pudiera pulsar el comunicador. Lo arrastré al templo, donde los ecos ahogaban los sonidos. Sus compañeros seguirían creyendo que estaba patrullando. Uno por uno. El segundo cayó cuando su pierna fue jalada hacia la oscuridad por un impulso de energía que lo hizo estrellarse contra una roca con tal fuerza que su casco se partió como cáscara de huevo. El tercero disparó, pero su blaster se detuvo en el aire. Literalmente. Lo congelé. Lo desarmé. Tuve el corazón. Un segundo de silencio, luego su cuerpo colapsó como un muñeco sin hilos. Comenzaron a gritar. Ataque. Tenemos contacto. Pero el contacto no era humano. Era algo que no entendían. Porque yo no era ya Starkiller. No era el aprendiz. No era el redentor. Era lo que nace cuando la fuerza no puede decidir si salvarte o dejarte ir. Un relámpago crepitó desde mi mano, reducido, débil aún.
pero suficiente para cortar la energía del comunicador del oficial. Me lancé hacia él sin detenerme. Lo derribé y su cabeza impactó contra la piedra. Escuché el crujido. No verifiqué si seguía vivo. No importaba. El último soldado corrió hacia la nave. Lo dejé correr. A veces el miedo es más útil que la muerte. Pero cuando subió la rampa, lo esperé adentro. ¿Quién eres?, gritó. Activé mi sable. El sonido se tragó su voz. La hoja carmesí encendida fue la única respuesta. Su cuerpo cayó de rodillas y luego al suelo, sin cabeza. Silencio. Todo volvió al silencio. Caminé por el interior de la nave. Revisé los controles. No había piloto automático activo. Buenas noticias, el protocolo estaba desconectado y no habían reportado el aterrizaje al cuartel central aún. Malas noticias, no tenía el código de salida. Pero eso nunca fue un problema para mí. Coloqué la mano sobre la consola. La fuerza fluía en mis dedos como fuego líquido. No era la forma Jedi de hacer las cosas. No era armonía. Era dominio. Sentí el panel ceder, las cerraduras obedecer, la nave tomar forma bajo mi voluntad. Los motores se encendieron. Me senté en el asiento del piloto. El reflejo del visor todavía empañado me mostró un rostro que no era el mío, pero que se le parecía demasiado. Galen Marek había muerto en la Estrella de la Muerte. Lo que quedaba de él, ahora tomaba los cielos, con un nuevo propósito. No para servir. No para redimir. Para encontrar quien había decidido no dejarme morir. ¿Y por qué?